Desde hacía años, navegar por los rincones ocultos de la Deep Web era para él una mezcla de curiosidad, aburrimiento y deseo de entender ese lado oscuro del Internet del que todos hablaban, pero pocos habían visto realmente. Sin embargo, ninguna de esas madrugadas frente al monitor lo había preparado para encontrarse con aquel enlace sin nombre, un simple cuadro blanco en una lista de foros olvidados que parecían abandonados hacía mucho tiempo. No tenía título, ni descripción, ni advertencia. Solo un código en hexadecimal que no coincidía con nada que él hubiese visto antes. Su intuición le dijo que lo dejara pasar, pero la parte curiosa de su mente presionó Enter. La pantalla tardó en cargar, como si el sitio estuviera en un servidor viejo, oxidado y mantenido a medias por alguna entidad sin prisa. Cuando finalmente apareció, lo primero que sintió fue un extraño vacío en el estómago. El diseño era rudimentario. Fondo negro, letras blancas y una sección llamada Registros Humanos, temporada activa. Él creyó que se trataba de una especie de proyecto artístico extraño, o quizá un archivo documental de dudosa calidad, pero al hacer clic descubrió que cada registro estaba acompañado de una fecha, una localización aproximada y una nota críptica que describía un procedimiento realizado. No eran descripciones explícitas, pero sí lo suficientemente inquietantes como para saber que algo estaba mal. Cada entrada sugería que la persona involucrada no había dado consentimiento, que no estaba ahí por voluntad propia. Se trataba de individuos sin hogar, personas reportadas como desaparecidas o que vivían fuera del sistema. El sitio insinuaba experimentos con estímulos, privación, resistencia, condiciones extremas y decisiones forzadas ante situaciones límite. Él, intentando convencerse a sí mismo, pensó que podría ser una especie de creepypasta elaborada. Pero entonces vio la sección de transmisiones, un botón, solo uno, en vivo. Antes de poder racionalizar lo que hacía, el cursor ya estaba sobre la pantalla. La transmisión comenzó sin sonido, con un cuarto blanco iluminado por un solo foco tenue. No había sangre, no había violencia explícita, pero sí una sensación sofocante, como si ese espacio hubiera sido diseñado para quebrar la mente de quien lo ocupaba. En el borde inferior de la pantalla, un chat minimalista se activó. Usuario conectado. Un administrador ha ingresado al chat. El dueño del sitio escribía con una naturalidad que helaba la piel. Le dio la bienvenida como si hubiera estado esperándolo. Como si el portal hubiese sido colocado allí solo para él. Le preguntó cómo encontró el enlace, cuánto tiempo llevaba explorando la Deep Web, si era de los curiosos o de los útiles. Era evidente que no estaba hablando con un bot. Era alguien real, alguien observador, y alguien peligrosamente paciente. Él intentó cerrar la ventana, pero el cursor dejó de responder durante unos segundos eternos. El administrador envió un último mensaje. Ya te vi. Volveré a escribirte pronto. Después de eso, la pantalla se volvió negra. No había forma de acceder de nuevo. El enlace había desaparecido, como si el sitio nunca hubiese existido. Durante los días siguientes, su vida se transformó en una espiral de ansiedad. Cualquier ruido en la calle le parecía una señal. Cualquier persona detrás de él en el metro le parecía un observador más. Dejó de usar su computadora durante un tiempo, temiendo que cualquier intento de volver a navegar en la Deep Web lo pusiera de nuevo en contacto con ese administrador invisible. Pero la verdadera caída comenzó una semana después, cuando recibió un correo sin remitente. El asunto era, registro previo completado. Dentro solo había una frase: la mayoría huye, otros se mudan, pero nadie se esconde para siempre. Ese mensaje despertó un terror profundo, tan grande que tuvo que empacar sus cosas y mudarse a otro estado en cuestión de días. No había cometido ningún delito, no había hecho nada más que entrar a un sitio prohibido, pero sentía que alguien lo había marcado, como si se hubiese convertido en parte del catálogo del administrador, y aunque había cambiado de ciudad, de número telefónico y de rutina, nunca consiguió apagar la paranoia que lo seguía como una sombra. Los sonidos nocturnos en su nuevo apartamento parecían demasiado deliberados. Las luces del pasillo parpadeaban como si alguien manipulara la instalación eléctrica. Incluso comenzó a sentir que lo observaban cuando dormía, como si sus sueños ya no fueran un refugio seguro, sino un espacio vulnerado. Su vida se convirtió en una espera. No sabía qué esperaba exactamente, pero la sensación de que alguien, en algún lugar, estaba al tanto de cada uno de sus movimientos lo carcomía por dentro.
Y la tensión aumentó aún más cuando una noche cualquiera, mientras intentaba convencerse de que todo era producto de su imaginación, escuchó un pequeño golpeteo en la ventana de su nuevo apartamento. No era un golpe fuerte ni insistente, solo un toque rítmico, casi como si alguien tanteara el vidrio con la yema de los dedos. Cuando se acercó lentamente y corrió la cortina, no vio a nadie. La calle estaba vacía, silenciosa, casi demasiado silenciosa para una zona que, según los vecinos, siempre tenía movimiento. Al alejarse de la ventana, el sonido se repitió, esta vez desde la pared opuesta. Intentó dormirse aquella noche, pero la sensación de que algo, o alguien, conocía su nueva ubicación se hacía cada vez más insoportable. Pensó en llamar a un amigo, quizá pedirle que se quedara con él unos días, pero una parte de él sabía que involucrar a otros solo complicaría las cosas. Él había entrado en ese portal de la Deep Web por curiosidad, él había recibido el mensaje, y ahora él era quien cargaba con algo que no lograba comprender del todo. Decidió revisar el correo, aún sabiendo que eso solo podía empeorarlo todo. Abrió su laptop lentamente, como si temiera que incluso el movimiento atrajera la atención de algo que lo observaba desde algún punto ciego. El buzón estaba vacío, hasta que, justo antes de cerrar la pantalla, apareció un nuevo mensaje. Sin hora de envío, sin remitente, simplemente enviado. Asunto. Seguimiento actualizado. Dentro del correo no había texto, solo una imagen muy oscura. A primera vista no se distinguía nada, así que aumentó el brillo de la pantalla. Su corazón se aceleró cuando vio que la foto parecía capturada desde una esquina de su propio apartamento. Mostraba la silueta de su cama, el borde de la puerta y una figura desenfocada que no alcanzaba a identificarse con claridad. Pero lo que más lo inquietó fue el detalle del reloj digital, visible en la mesita de noche. Marcaba la hora exacta en la que él se había quedado dormido la noche anterior. Borró la imagen de inmediato, pero sabía que eso no cambiaba nada. El administrador, o quien fuera que estuviera detrás de aquel sitio de registros humanos, no solo sabía dónde vivía ahora, había estado dentro. O peor aún, había encontrado una forma de observarlo sin necesidad de entrar físicamente. Y si había accedido a su espacio privado, a su habitación, al lugar donde él mismo creía estar seguro, ¿qué más sabía? La paranoia se convirtió en una compañera constante. Caminaba por el apartamento revisando cada esquina, cada rendija, cada espacio detrás de los muebles. Comenzó a dejar luces encendidas, ventanas cerradas con seguros dobles, y compró nuevos cerrojos para la puerta, aunque sabía que, si alguien capaz de manejar un sitio clandestino de la Deep Web lo había encontrado, una simple cerradura no serviría de nada. Una tarde, mientras analizaba la posibilidad de mudarse una vez más, recibió un nuevo correo. Esta vez sí había texto. Te estás moviendo demasiado, sitúate. Observamos mejor cuando el sujeto se estabiliza. Sintió un escalofrío que le recorrió la espalda. Sujeto. Esa palabra era la confirmación de lo que había temido desde que vio los primeros registros humanos. Ya no era un visitante accidental. Era una pieza más del archivo. Un individuo clasificado, un caso activo. Esa misma noche desconectó la computadora, el módem, todo. Pensó que, si dejaba de usar internet, tal vez podría romper la conexión con ellos, cortar ese hilo invisible que lo ataba. Pero cuando se acostó, notó algo nuevo. El reloj digital de su mesita parpadeaba. No era un fallo eléctrico. Era una secuencia de números que cambiaba lentamente. Patrones breves que parecían coordinarse como si respondieran a algún tipo de señal externa. Al principio no entendió qué veía. Pero mientras los números seguían alterándose, comprendió que no eran fallas, eran coordenadas. Coordenadas que no correspondían a su ubicación, sino a... Las coordenadas en el reloj digital seguían parpadeando como un mensaje que solo él debía interpretar. Abrió su teléfono, un aparato viejo que no había usado desde que se mudó, y buscó en un mapa offline la secuencia que aparecía ante él. Cuando finalmente cargó, el punto marcado se encontraba a las afueras de la ciudad, en una zona industrial abandonada que llevaba años sin actividad. No tenía intención de ir, por supuesto. ¿Quién en su sano juicio se dirigiría al lugar exacto que alguien tan peligroso quería que visitara? Sin embargo, el reloj dejó de parpadear justo en el momento en el que él comprendió la ubicación, y como si hubiera sido programado para reaccionar a su entendimiento, una nueva secuencia apareció en la pantalla.
Entrada confirmada, preparado para el siguiente registro. Ahí comprendió que no se trataba de una invitación. Era una especie de notificación interna del sitio clandestino de la Deep Web al que había accedido aquella noche. Para ellos, él ya era parte de un procedimiento en curso. Intentó mantenerse firme. Cerró el reloj en un cajón, tomó su abrigo y salió del apartamento. Se había prometido a sí mismo que esta vez pediría ayuda, que no dejaría que el miedo lo aislara como antes. Caminando por la calle, sintiendo el aire frío de madrugada, pensó que tal vez la distancia, el movimiento constante, podría confundirlos. Había leído teorías en foros sobre rastreadores, sobre operadores ocultos que manejaban redes en la Deep Web capaces de localizar a alguien sin necesidad de GPS, pero quería creer que aún tenía oportunidad. Sin embargo, a mitad del camino, su teléfono vibró, aunque no tenía datos, ni señal, ni conexión. Un mensaje emergió en pantalla. Tu desplazamiento no altera el registro, ya estás dentro. El corazón se le detuvo por un instante. Porque no era solo un mensaje, era un recordatorio de que cada intento de escapar era observado en tiempo real. No importaba dónde estuviera, no importaba si estaba conectado a la red o no, lo tenían monitoreado. Se apresuró a regresar al apartamento, no porque allí estuviera seguro, sino porque necesitaba pensar, necesitaba entender qué querían realmente. Cuando llegó, las luces estaban apagadas, aunque él recordaba claramente haber dejado varias encendidas. Cerró la puerta con llave y, por primera vez en días, decidió enfrentar el miedo. Encendió la computadora, reconectó el módem y esperó. Sabía que, si el administrador quería comunicarse, lo haría. A los segundos, la pantalla se iluminó sola. Un fondo negro, letras blancas, el estilo inconfundible del sitio de registros humanos. Sujeto reestablecido. Registro final disponible. Listo para visualización. Un único botón apareció en el centro de la pantalla. Ver procedimiento. Sintió que el aire se hacía más denso. No quería hacer clic, pero también sabía que, si no lo hacía, ellos lo harían de todos modos. Tomó aire, cerró los ojos y presionó el botón. La pantalla cargó lentamente. Cuando finalmente se iluminó, no había nada. Solo un título en la parte superior que decía, Procedimiento, observación involuntaria, caso 47B, y debajo una descripción, sujeto, varón, usuario activo de la Deep Web, estado, identificado, acceso al sitio, voluntario, conducta, tentativa de evasión, fase final, preparada. Luego la imagen cambió. Un video comenzó. No mostraba a extraños ni a desconocidos. No mostraba a otros sujetos de sus supuestos experimentos. Lo mostraba a él, entrando a su apartamento, caminando por la sala, durmiendo, moviéndose, revisando su correo, reaccionando al mensaje, mirando el reloj. El video estaba perfectamente editado, como si hubieran tenido cámaras ubicadas en cada rincón. Pero lo más inquietante era la marca de tiempo en la esquina inferior. Mostraba el instante exacto en el que él estaba viendo el video en ese momento. Era un registro en vivo, y él era el experimento. La pantalla parpadeó una última vez y apareció un mensaje del administrador. No te preocupes, nunca quisimos hacerte daño, tú decidiste entrar, seguido de otro. El final de tu registro no se escribe aquí, se observa. En ese momento escuchó un golpeteo en la puerta, un solo golpe, luego otro, muy lento, muy calculado, muy seguro. Al voltear vio la sombra de alguien bloqueando la luz del pasillo, y entonces... Desde hacía semanas, el protagonista, Adriel, un joven de mirada cansada y costumbres nocturnas, había estado explorando rincones ocultos de la Deep Web movido por una mezcla de curiosidad y aburrimiento. Su vida era rutinaria. Trabajo remoto, pocas amistades, demasiado café y un departamento silencioso que por las noches parecía amplificar sus pensamientos. Fue en una de esas madrugadas, mientras navegaba por una red oculta de foros privados, cuando encontró un sitio llamado Las Crónicas de la Red Negra, un espacio donde usuarios anónimos compartían relatos, transmisiones, archivos y confesiones que supuestamente nadie debería ver. A primera vista parecía un foro más, con hilos titulados con frases perturbadoras, pero uno en particular llamó su atención: El Observador. No tenía descripción, no tenía fecha, solo un icono rojo que parpadeaba como si estuviera activo.
Adriel dudó unos segundos. Sabía que entrar en enlaces sin comentarios dentro de la Deep Web no era una buena idea, pero la falta de información lo atrapó más que el contenido mismo. Al final, movido por la sensación de estar entrando en algo prohibido, hizo clic. La pantalla se volvió negra. Después, lentamente, apareció un video en vivo, con una iluminación tenue, mostrando una habitación vacía. Las paredes eran de un gris apagado, como un sótano sin terminar, y en el centro había solo una silla metálica inclinada hacia un lado. Adriel pensó que era algún tipo de cámara de seguridad abandonada, una de esas transmisiones que la Deep Web coleccionaba sin sentido. Iba a cerrar la ventana cuando un sonido seco retumbó desde los audífonos. Pasos. Pasos lentos, paso tras paso, hasta que un hombre entró caminando desde el borde de la pantalla. Llevaba una máscara blanca, lisa, sin rasgos, solo 2 orificios para los ojos. Se acercó a la silla, la acomodó y se sentó con una postura extrañamente recta. Adriel sintió un escalofrío. No era miedo todavía, sino algo más profundo, como si la transmisión tuviera peso, como si la presencia del hombre llenara la habitación donde él mismo estaba sentado. El hombre no hablaba, solo respiraba, lento, marcado. De pronto, inclinó la cabeza ligeramente hacia adelante, como si, sin moverse del lugar, hubiera detectado algo invisible al resto del mundo. Y entonces, con una voz distorsionada pero clara, dijo: «Buenas noches, Adriel». El protagonista retrocedió en su silla. Su primera reacción fue pensar que se trataba de algún truco. Quizá el sitio había rastreado su nombre de usuario, o quizá era una coincidencia. Pero la voz volvió a hablar, ahora más cerca, como si el hombre estuviera dentro de la habitación de Adriel y no en una transmisión remota. «Por fin miras de vuelta. Te he visto más veces de las que imaginas». Adriel cerró la ventana de golpe. Apagó la laptop. Su respiración era rápida, nerviosa, tratando de encontrar una explicación razonable. «Solo un nombre», se decía. «Solo un maldito nombre». Pero las palabras habían sonado demasiado dirigidas, demasiado específicas. Minutos después, su teléfono vibró. Pensó que sería una notificación cualquiera, pero la pantalla mostraba un mensaje desconocido. «¿Por qué te fuiste?». Adriel sintió como el calor le subía a la cara. Miró la laptop apagada como si en cualquier momento fuera a encenderse sola. Otro mensaje llegó: «No cierres la puerta antes de que termine». De inmediato imaginó su puerta real, la física, la que daba a su sala. Se giró a verla. Estaba cerrada. Todo estaba cerrado. Intentó tranquilizarse. Quizás alguien lo estaba troleando, quizás alguien había conseguido su número de alguna filtración. Todo tenía que tener una explicación lógica, o eso trataba de repetirse. Pero la situación empeoró cuando llegó el siguiente mensaje. «Bonita camisa. No la habías usado desde mayo». Adriel bajó la vista. Llevaba una camisa azul que solo usaba cuando trabajaba en videollamadas y ni siquiera recordaba la última vez que la había sacado del closet. Su pulso se aceleró. De inmediato abrió la cámara frontal del teléfono para verificar si había alguien detrás de él, pero solo vio su rostro pálido y su respiración agitada. Entonces recibió una imagen. Una fotografía. Una fotografía tomada desde el pasillo de su apartamento, enfocando su puerta entreabierta. Adriel se levantó de golpe. Corrió hacia la puerta real, la abrió de par en par. El pasillo estaba vacío, silencioso, como siempre. No había nadie, ningún ruido, ninguna sombra. Regresó al teléfono. Otro mensaje. «Mira detrás de ti». Adriel no quería hacerlo. Cada músculo en su cuerpo le decía que no debía voltear. Pero la tensión era insoportable, la idea de no mirar era peor que la de ver lo que fuese que hubiera allí. Cuando reunió valor y giró lentamente la cabeza, Adriel giró lentamente la cabeza, con el cuerpo temblando, esperando encontrarse con algo imposible. Pero no había nadie. Solo la penumbra del apartamento, iluminada por la luz mortecina del monitor que aún reflejaba su propio rostro en negro, aunque estuviera apagado. Respiró hondo, tratando de convencerse de que todo era una pesadilla inducida por el insomnio. Sin embargo, su teléfono vibró una vez más. «Eres más valiente de lo que pensé», decía el mensaje. «Pero sigues sin entender. No se trata de ver. Se trata de ser visto». Adriel sintió cómo algo se rompía dentro de él. Corrió a su laptop, la encendió temblando, decidido a cerrar la página para siempre, a borrar cualquier rastro del acceso a la Deep Web.
Pero cuando inició, la pantalla no cargó el escritorio. En su lugar apareció de nuevo la misma transmisión: la habitación gris, la silla metálica y el hombre enmascarado frente a la cámara. Solo que ahora el hombre no estaba sentado, estaba de pie, más cerca del lente, respirando con un ritmo irregular, como si estuviera agitado. La máscara blanca parecía brillar artificialmente bajo una luz que apenas existía. Entonces levantó algo frente a la cámara: un teléfono. El teléfono de Adriel, el mismo modelo, la misma funda, la misma grieta en la esquina superior. Adriel retrocedió instintivamente. No era posible. No podía estar sosteniendo su teléfono, salvo que... «Mira bien», dijo la voz distorsionada. «Ya no estás viendo una transmisión, esto es un espejo». La imagen comenzó a distorsionarse, como si la cámara captara interferencias. Por unos segundos, la habitación gris parpadeó y fue reemplazada por otra imagen. La sala del propio departamento de Adriel, vista desde lo alto, como si una cámara estuviera instalada en algún punto del techo. Luego la imagen regresó a la habitación gris y volvió a saltar a otra vista: su cocina. Después, su dormitorio. Después, su ducha. Lugares donde nunca había imaginado ser observado. El observador habló una vez más. «Te seguí desde el momento en que entraste a las crónicas de la Red Negra. Ese foro no es un sitio, es una puerta. Y tú la abriste voluntariamente». Adriel sintió cómo su corazón golpeaba contra su pecho con una fuerza dolorosa. Cerró la laptop de golpe, pero la transmisión siguió sonando desde los altavoces, como si la máquina no respondiera a sus órdenes. La voz resonó en la habitación, distorsionada, multiplicada. «No puedes cerrar lo que ya dejaste entrar». Adriel corrió hacia la puerta del apartamento. La abrió de un jalón, decidido a huir, a salir corriendo hacia cualquier lugar donde hubiera gente, ruido, vida. Pero cuando dio el primer paso hacia el pasillo, escuchó un clic detrás de él. Una fotografía. Se volvió lentamente. En la oscuridad de su sala, solo iluminada por la tenue luz azul del monitor, vio la silueta de alguien de pie. Un hombro, una cabeza, una máscara blanca. El observador estaba dentro. El hombre alzó el teléfono y dijo con la misma voz distorsionada del video: «Sonríe. Este es el comienzo de tu capítulo». Adriel sintió como las luces del pasillo parpadeaban. Sintió que el mundo parecía detenerse por un instante. Cuando trató de correr, el observador se movió con una velocidad imposible. La pantalla del teléfono se iluminó, mostrando una nueva transmisión en vivo dentro del foro de la Deep Web titulada Crónica 248, la casa de Adriel. Miles de usuarios anónimos comenzaron a conectarse. Los comentarios aparecían a un ritmo frenético. El observador dio un paso más hacia él. Y entonces... Nunca pensé que un simple clic en la Deep Web podría cambiar mi vida de manera tan radical. Todo comenzó una noche aburrida, cuando, navegando entre foros y enlaces encriptados, encontré Silk Road, un mercado oscuro lleno de ofertas que no aparecían en ningún sitio convencional. La idea era sencilla. Quería comprar marihuana sin tener que salir de casa, confiando en la aparente discreción de un sistema que prometía anonimato total. Me creé una cuenta falsa, usé una VPN y compré bitcoins, pensando que todas mis precauciones me mantenían seguro. Pero estaba equivocado, muy equivocado. El vendedor con quien contacté se hacía llamar Verde Oscuro. Sus mensajes eran cortos, directos, pero extrañamente personales. No solo me hablaba de la marihuana y de la calidad de sus productos, sino que parecía saber pequeños detalles sobre mi rutina. Los lugares que frecuentaba, los horarios en que normalmente estaba solo, incluso mi calle. Al principio lo atribuía a coincidencias o a que tal vez había compartido información sin darme cuenta en algún foro, pero la sensación de ser observado se fue haciendo más fuerte con cada mensaje. Yo, Brian Tracy, de mi propio destino, seguí adelante con el plan, convencido de que podía manejar cualquier riesgo. Finalmente acordamos un encuentro en un estacionamiento apartado, un lugar que parecía salido de una película de suspenso. La adrenalina recorría mi cuerpo mientras caminaba entre sombras y farolas parpadeantes. Verde Oscuro apareció con un gesto casual, una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Me entregó lo que había comprado, pero no pude evitar sentir que algo estaba fuera de lugar.
Su conocimiento de mi vida se sentía como un frío tacto sobre mi nuca. Cada pregunta que hacía sobre mi trabajo, mi apartamento, incluso mis amigos, tenía un filo inquietante. Era obvio, no era solo un vendedor cualquiera, alguien me estaba observando desde mucho más cerca de lo que podía imaginar. Regresé a casa tratando de ignorar el miedo que me consumía, convencido de que solo era paranoia. Pero al abrir la puerta, mi corazón se hundió. Estaba abierta. La sensación de seguridad que había sentido dentro de mi apartamento se esfumó al instante. Cada sombra parecía moverse con vida propia. Cada sonido era un posible aviso de peligro. El encuentro en Silk Road había desencadenado algo que trascendía la compra de drogas. Alguien había usado la Deep Web no solo para venderme algo, sino para trazar un mapa de mi vida. Sentí el peso del mundo cayendo sobre mis hombros mientras comprendía la magnitud del riesgo. La Deep Web, ese lugar que parecía un simple mercado alternativo, era en realidad un laberinto donde los secretos se convertían en armas y los compradores eran piezas vulnerables en un juego mucho más grande de lo que uno podía imaginar. En ese instante comprendí que había cruzado una línea que no se podía deshacer y que el anonimato era solo una ilusión para quienes no sabían jugar con él. No podía quedarme inmóvil. Cada sombra en mi apartamento parecía cobrar vida. Mis dedos temblaban mientras revisaba cada rincón, cada armario, cada caja que tenía en el lugar. No había señales claras de robo, salvo por la puerta abierta y la sensación de que alguien había estado allí. Sentí un frío intenso recorrer mi espalda al recordar los mensajes de verde oscuro. No era coincidencia que supiera tanto de mí. Alguien había cruzado la delgada línea entre la Deep Web y mi vida real. Decidí investigar un poco más, pero con cautela. Me conecté nuevamente a Silk Road desde mi computadora, usando todas las precauciones posibles. VPN, Tor, cuentas falsas, y revisé los foros donde se mencionaba al vendedor. Allí encontré hilos con advertencias vagas, usuarios que hablaban de compras que salían mal, de encuentros que terminaban en acoso o peor. Cada comentario era un eco de lo que acababa de vivir. La realidad era aterradora. La Deep Web no era solo un mercado, era un ecosistema donde el anonimato podía convertirse en arma letal. Esa noche no dormí. Cada ruido del pasillo me hacía saltar, cada teléfono que vibraba en mi bolsillo era un aviso que no podía ignorar. Y entonces entendí, no era solo Verde Oscuro quien me había rastreado. Alguien más, alguien mucho más astuto, había usado la Deep Web para acceder a información personal mía, incluso sin que yo interactuara directamente con él. Era un recordatorio cruel de que, en ese mundo oculto, nada es realmente seguro. Al amanecer tomé la decisión de mudarme temporalmente, de cambiar números, cuentas, todo lo que podía para intentar recuperar el control. Pero mientras cerraba la puerta de mi apartamento por última vez, no pude evitar mirar hacia atrás y sentir que alguien, en algún lugar, estaba observando. La Deep Web había dejado una marca imborrable en mi vida, una advertencia de que lo que parece seguro en la red oscura puede llegar a tu puerta más rápido de lo que imaginas. Mi encuentro con Verde Oscuro y la realidad de Silk Road me enseñaron algo que no olvidaría jamás. Los límites entre la vida digital y la real pueden desdibujarse peligrosamente, y una simple transacción en la Deep Web puede convertirse en un encuentro aterrador con la vulnerabilidad más absoluta. El primer día que escuché hablar de aquel sitio, estaba sentado frente a mi computadora en mi habitación, con la luz de la pantalla iluminando las paredes oscuras. Siempre había tenido curiosidad por lo oculto, por los rincones de Internet que pocos se atrevían a visitar, y la Deep Web era esa frontera que prometía misterio y peligro al mismo tiempo. Encontré un enlace en un foro que parecía trivial, un sitio de juegos donde los usuarios competían respondiendo preguntas extrañas y a veces inquietantes, pero nadie parecía salir lastimado. Al menos eso pensaba. La inscripción fue rápida, un correo temporal y un alias que no decía nada sobre mí. Entonces apareció el maestro, un usuario que se presentó con un avatar extraño, casi intimidante, y comenzó a hacerme preguntas que al principio parecían inocentes. Mis hobbies, mis películas favoritas, cosas que cualquiera podría saber. Pero a medida que avanzaba el juego, las preguntas cambiaron. Ya no eran triviales ni aleatorias, eran demasiado específicas. Me preguntó por detalles de mi infancia que nunca había compartido en línea, recuerdos que pensé que estaban enterrados,
Secretos que ni mis amigos más cercanos conocían. La sensación de incomodidad creció. No era solo el contenido de las preguntas, sino el ritmo con el que llegaban y cómo parecía que el maestro sabía cuándo estaba distraído o nervioso. Cada respuesta correcta o incorrecta parecía tener un peso aterrador. Sentí que alguien estaba observando mis movimientos, evaluando cada clic, cada pausa. Mi corazón empezó a latir con fuerza cuando me di cuenta de que el juego ya no era un simple entretenimiento. Era un espejo que reflejaba partes de mí que no quería enfrentar. Los días siguientes, las interacciones con el maestro se volvieron más intensas y extrañas. A veces me pedía fotos, pero no de manera explícita. Las quería como prueba de que estaba realmente participando. A veces hacía preguntas que me obligaban a recordar momentos dolorosos o vergonzosos. Lo más inquietante fue cuando, después de un error, apareció un mensaje que no había visto antes. Un archivo adjunto con una fotografía de mi ventana, tomada desde afuera. Sentí un escalofrío recorrerme, una mezcla de miedo y adrenalina. La Deep Web, que hasta entonces había sido solo un espacio de misterio, se convirtió en un lugar que podía invadir mi vida real. Intenté desconectar, cerrar el navegador, incluso borrar el historial, pero cada intento era inútil. El maestro parecía anticiparse a todo. Cada noche, mientras intentaba dormir, escuchaba sonidos extraños cerca de mi ventana, como si alguien estuviera allí, esperando a que cometiera otro error en aquel juego maldito. La línea entre la Deep Web y mi realidad cotidiana se difuminaba, y cada mensaje del maestro tenía un peso que no podía ignorar. Con cada día que pasaba, me sentía más atrapado. Cada pregunta, cada mensaje, era como un gancho invisible que me ataba más fuerte. Sabía que había cometido un error al acceder a aquel enlace, pero también había una curiosidad oscura que me empujaba a seguir. No podía dejar de mirar la pantalla, de responder, de anticipar la próxima pregunta. Lo que había comenzado como un simple juego se había transformado en algo que me conocía mejor de lo que yo mismo me conocía, y que estaba decidido a mostrarme que nadie estaba realmente seguro en la Deep Web. Los días se convirtieron en noches interminables frente a la pantalla. Cada pregunta del maestro se sentía como un desafío que no podía evitar, y cada respuesta equivocada parecía acercarme más al borde de algo desconocido y peligroso. La Deep Web ya no era un lugar remoto y abstracto. Era un espacio que respiraba conmigo, que parecía tener ojos que me vigilaban incluso cuando desconectaba. Comencé a notar patrones extraños en mis propios movimientos. Sentía que alguien anticipaba mis decisiones, que mis respuestas no eran simplemente evaluadas por un juego, sino por alguien que sabía demasiado de mí. Una noche, tras una serie de preguntas que se volvían más personales y perturbadoras, llegó un mensaje distinto. No era una pregunta, sino una instrucción. Mira hacia la ventana. Mi corazón se aceleró. Lo que vi me paralizó. Otra fotografía, pero esta vez tomada desde tan cerca que podía distinguir los objetos de mi escritorio, incluso mi propia expresión mientras jugaba. La sensación de invasión era total. La Deep Web había dejado de ser un mundo virtual para convertirse en un territorio donde mi vida real ya no era privada. Intenté borrar todo. Desconecté el router, apagué la computadora, pero la obsesión y el miedo me mantenían alerta. Cada sombra que se movía en mi habitación me parecía un presagio. Cada sonido afuera, un aviso de que el maestro estaba allí, siempre un paso adelante. Incluso en la calle sentía miradas que me perseguían, coincidencias inquietantes que me recordaban que alguien me estaba observando desde algún lugar de la red profunda. Fue entonces que comprendí el verdadero alcance del juego. No se trataba solo de preguntas o de ganar o perder. Era un experimento psicológico, una trampa que jugaba con mi mente y con mi privacidad. Cada error en las respuestas, cada titubeo, había sido registrado y utilizado para controlarme, para anticipar mis movimientos y mantenerme atrapado en un ciclo de miedo y ansiedad. La Deep Web, en su profundidad más oscura, se había convertido en un espejo de mi propia vulnerabilidad. Finalmente, tras lo que parecieron horas interminables frente a la pantalla, el maestro envió su último mensaje. Una amenaza explícita y directa, pero también una condición que me dejaba apenas un hilo de esperanza. Si quería escapar, debía cumplir un desafío imposible. Demostrar que podía enfrentar sus preguntas sin mentir, sin ocultar nada, sin mostrar miedo. Mi vida se había reducido a ese instante,
al pulso de mis propias decisiones, mientras la Deep Web seguía observándome, silenciosa pero implacable. Con manos temblorosas y respiración entrecortada, abrí la última ventana del juego. Cada pregunta que apareció me golpeaba con recuerdos que había olvidado, secretos que había enterrado. Y entonces comprendí algo terrible. No había manera de escapar completamente. La Deep Web no era solo un lugar de juegos, sino un espacio que registraba, controlaba y recordaba, y yo ya era parte de su archivo, una víctima que sabía demasiado tarde que algunos enlaces no deben ser abiertos, que algunas curiosidades pueden perseguirte hasta tu propia realidad. El juego había terminado, pero el miedo no. Al apagar la computadora y mirar hacia la ventana, no vi nada. Pero supe, con una certeza helada, que alguien había estado allí, observándome, esperando el momento en que yo creyera que estaba seguro. La Deep Web, con su infinita oscuridad y secretos ocultos, me había enseñado que algunas puertas, una vez abiertas, nunca se cierran por completo. Y mientras caminaba hacia mi cama, con el corazón aún acelerado, comprendí que el maestro no necesitaba más que mi miedo para mantenerse vivo en mi mundo, incluso ahora, incluso en mi vida cotidiana. Nunca olvidaré la primera vez que me topé con aquel enlace perdido en los recovecos más oscuros de la Deep Web. Lo encontré por casualidad, mientras buscaba información sobre foros ocultos y archivos que nadie se atrevía a mostrar. La página era simple, sin anuncios ni indicios de comercialización, solo un video con un título que parecía retar mi cordura, La mirada de Dios. Aquel nombre era lo suficientemente perturbador como para detenerme un momento, pero la curiosidad pudo más, y decidí reproducirlo. Al principio no pasó nada. La imagen se cargó con un ligero parpadeo, como si la misma pantalla dudara en mostrar lo que había dentro. Luego apareció él, un hombre de aspecto común, sentado en una habitación oscura, pero lo que me heló la sangre fueron sus ojos, o mejor dicho, la absoluta ausencia de ellos. Vacíos, oscuros. La sensación no era de simple ausencia, sino de que aquellos ojos parecían absorber todo mi pensamiento, penetrando cada rincón de mi mente. Un escalofrío recorrió mi columna y sin querer sentí que mi respiración se aceleraba. Cada segundo frente a esa pantalla me parecía eterno, y la idea de cerrar el video me parecía casi imposible, como si algo me obligara a seguir mirando. Esa noche, después de cerrar la sesión y apagar la computadora, intenté convencerme de que todo había sido un efecto de la iluminación de la habitación y la tensión acumulada por horas de navegación en la Deep Web. Sin embargo, al levantarme para ir a la cocina, vi un destello en el espejo del pasillo. Unos ojos vacíos me observaban desde mi propio reflejo. Mi corazón se disparó, y por un momento dudé de mi cordura. Intenté ignorarlo, racionalizarlo, pero los días siguientes no mejoraron. Cada sombra, cada reflejo de vidrio, cada ventana de mi computadora parecía mostrar aquellos ojos, exactos y vacíos, como si me siguieran. Comencé a registrar todo. Tomaba notas de cada aparición, cada momento en que sentía que su mirada se infiltraba en mi percepción. En el principio, eran reflejos sutiles, casi imperceptibles. Luego empezaron a aparecer en fotografías antiguas que había tomado, en recortes de revistas, incluso en anuncios televisivos. Cada aparición venía acompañada de un vértigo inexplicable y una sensación de que estaba siendo evaluado, observado, como si la mirada del hombre quisiera algo más que simplemente ser vista. La paranoia se volvió mi compañera constante. Dejé de salir por miedo a que los ojos aparecieran en las personas que me rodeaban. Comencé a cubrir los espejos de mi casa, a apagar las luces de los pasillos, y aún así los encontraba. Incluso en sueños, aparecía él, sentado en la penumbra, mirándome sin pestañear. La Deep Web, que alguna vez fue un espacio de curiosidad y aventura, se había transformado en un lugar de pesadilla, un portal que había liberado algo capaz de seguirme fuera de la pantalla. Intenté investigar sobre el video, pero cada enlace llevaba a otro más profundo, y cada video relacionado era peor que el anterior. Algunos mostraban figuras con los mismos ojos vacíos, otros solo fragmentos borrosos que me obligaban a cerrar la página, pero no podía. Era como si el sitio supiera que debía seguir, que debía mirar, y cada clic me sumergía más en un laberinto de imágenes perturbadoras y sensaciones que desafiaban la razón. Mis amigos notaron cambios. Me volvía irritable, desconfiado. Cada sonido me hacía sobresaltar.
Cada sombra me parecía un posible reflejo de aquella mirada. Con el tiempo, empecé a sentir que el hombre no solo me observaba, sino que estaba en todas partes, que su presencia se filtraba a través de mi propia percepción de la realidad. La Deep Web se había convertido en su reino, y yo era un invitado involuntario. Cada intento de borrar el video, de cerrar la pestaña, de ignorarlo, parecía inútil. La sensación de ser vigilado era constante y a veces, en el silencio de la noche, escuchaba un leve susurro, un eco de algo que me llamaba, recordándome que los ojos siempre estaban ahí, en algún lugar, esperando. A partir de la tercera semana, ya había perdido completamente la noción del día y la noche. Dormir se volvió imposible. Cada vez que cerraba los ojos, la imagen del hombre aparecía detrás de mis párpados, mirándome con aquella ausencia tan profunda que parecía arrastrarme hacia un vacío sin fin. Decidí, en un acto desesperado, formatear el computador, desconectarme de la red, destruir discos duros, pero nada cambió. Al contrario, las apariciones se intensificaron. Una noche, mientras intentaba mantenerme despierto en la sala, escuché un sonido proveniente del baño, un leve golpeteo. Me acerqué temblando y descubrí que provenía del espejo cubierto con una manta. El vidrio vibraba como si algo del otro lado quisiera salir. Me quedé paralizado. La manta comenzó a deslizarse sola, lentamente, revelando la superficie del espejo. Y ahí estaba él, no su reflejo. Él, no dentro del baño, sino dentro del espejo, como si estuviera pegado al otro lado, observándome con sus ojos vacíos. No pude gritar, no pude moverme. Solo miré, entonces habló. No movió la boca. Era mi mente la que escuchó su voz, una voz seca, hueca, como si no proviniera de una garganta, sino de un espacio sin aire. Ya me viste, ahora eres mío. Sentí un dolor intenso en la cabeza, una presión que me obligó a caer de rodillas. El espejo se agrietó, expandiendo fracturas que formaban círculos alrededor de su rostro. Era como si hubiera marcado el lugar donde debía salir. Me arrastré fuera del baño y cerré la puerta, pero del otro lado seguí escuchando golpes, cada vez más fuertes, más desesperados, más cercanos. Decidí huir de la casa. Salí sin tomar nada más que las llaves y el teléfono. Conduje por horas, sin rumbo, tratando de alejarme de aquella presencia, pero cada vez que veía el retrovisor, lo veía a él sentado en el asiento trasero, quieto, inmóvil, observándome con esa nada que devoraba mi cordura. El teléfono vibró. Era un mensaje desconocido. Solo contenía un enlace, el mismo enlace del video de la Deep Web. No sabía cómo lo habían conseguido. No sabía cómo había llegado a mi teléfono si lo tenía apagado. Lo ignoré. Luego llegó un segundo mensaje, una foto. Yo conduciendo, y detrás de mí, él, pero esta vez sonriendo. El auto se desvió y casi choqué contra un poste. Me detuve en una carretera desierta respirando agitado. La noche estaba completamente silenciosa. No había autos, no había viento, nada. Solo el eco de mi respiración acelerada. Entonces escuché el sonido del asiento trasero, un leve crujido. Me giré lentamente con la sensación de que mi vida dependía de no mirar. Pero la curiosidad, o quizá el miedo, pudo más. Y lo vi. Ya no estaba en un reflejo. Ya no estaba detrás del vidrio. Estaba ahí, sentado, tangible, real. Y sus ojos ya no estaban vacíos. Ahora tenían algo. Tenían los míos. Su mirada era idéntica a mi propia mirada, como si los hubiera tomado, reemplazando los suyos. Al ver mis propios ojos en su rostro, sentí que me desmoronaba por dentro, como si hubiera un hueco en mi cráneo. Lo toqué, y lo entendí. Me había quitado mi vista, me había robado la percepción, y la estaba usando para ver el mundo a través de mí. Él sonrió de nuevo y susurró, esta vez con una voz humana, una voz salida directamente de mi propio cuerpo. Ahora tú mirarás por mí, y yo miraré por ti, para siempre. Luego todo se volvió oscuro, literalmente oscuro, porque ya no veía nada. Mi última sensación fue su mano apoyándose en mi hombro como si me guiara hacia algún lugar, un lugar que no pude ver. Desde entonces muchos aseguran haber visto un nuevo video rondando en páginas ocultas de la Deep Web. Un clip de unos pocos segundos donde aparece un hombre sin ojos, sentado frente a la cámara, respirando agitado, como si buscara ayuda.
Algunos dicen que ese hombre soy yo, otros prefieren no creerlo, pero todos coinciden en una cosa: cuando alguien reproduce ese video, los reflejos de la casa comienzan a cambiar, los espejos respiran, las sombras parpadean, y tarde o temprano ven sus ojos en tus ojos, como si eligiera al siguiente, como si estuviera buscando a otro. La primera vez que escuché hablar de asesino personal fue por pura casualidad. La Deep Web siempre me había intrigado, pero nunca me imaginé que detrás de su oscuridad se escondieran sitios capaces de desdibujar la línea entre la curiosidad y el miedo. Lo descubrí mientras navegaba en un foro de accesos restringidos, donde se discutían servicios que parecían imposibles de encontrar en la superficie. Nadie hablaba de esto abiertamente, todos lo hacían entre susurros virtuales, como si mencionar el nombre de ese sitio pudiera atraerlo de algún modo hacia uno. Pero la atracción que sentí era más fuerte que cualquier instinto de precaución. Abrí el enlace con el corazón acelerado, y la pantalla se tiñó de negro. Un nombre: asesino personal. Y un aviso casi imperceptible: aquí tu mente es el tablero. La interfaz era minimalista, fría, inquietante, con un simple cuadro de chat que parecía esperar a que escribiera algo. Al principio pensé que era solo un juego, una simulación de terror diseñada para asustar a curiosos. Pero el primer mensaje que apareció me hizo entender que esto no era una broma. Te estaba esperando, sé quién eres y lo que más valoras. Mi nombre estaba escrito exacto, con la misma caligrafía que imaginaba en mi propia libreta. El shock inicial dio paso a una mezcla de miedo y fascinación. Intenté racionalizarlo. Debe ser un truco, algún hacker jugando con datos públicos, me dije. Pero los mensajes se hicieron más específicos. Sabían cosas sobre mi familia, mis amigos, lugares que frecuentaba. Incluso mencionaron detalles que nunca había publicado en ninguna red social: el color de la cortina de mi habitación, el nombre del perro de mi infancia, y las conversaciones más triviales que creía olvidadas. Cada mensaje parecía diseñado para corroer mi sensación de seguridad, para desdibujar la frontera entre la vida real y la virtual. Entonces llegaron las imágenes. Al principio eran fotografías borrosas de la calle frente a mi casa. Luego, imágenes dentro de mi propio hogar, tomadas desde ángulos imposibles. Cada movimiento que hacía, cada salida que daba, era registrada y enviada como una prueba silenciosa de que alguien estaba observando, siempre un paso adelante. Intenté cambiar mis hábitos, desviar mis rutas, borrar mis rastros digitales, pero nada parecía suficiente. La persona detrás de la pantalla conocía cada rincón de mi vida, como si hubiera estado allí desde siempre. El chat continuaba. Cada mensaje era un desafío, un juego psicológico que mezclaba amenaza y provocación. Preguntas extrañas, que empezaban con mi historia personal, recuerdos que no recordaba haber compartido, y comentarios sobre mis decisiones más íntimas. Sentía que cada palabra que escribía era una ficha en un tablero del cual no conocía las reglas. La paranoia se volvió constante. Incluso cuando estaba solo en casa, sentía la mirada invisible de alguien que había cruzado la barrera de la privacidad absoluta. Lo más perturbador era la sensación de inevitabilidad. No importaba cuántos firewalls activara, cuántas cuentas eliminara, o cuántas rutas intentara cambiar, la presencia persistía. La Deep Web se había convertido en un laberinto personal, y yo era solo un peón dentro de un juego que no entendía completamente. Cada nuevo mensaje era una prueba de que mi vida estaba completamente abierta, que mi mente y mis hábitos eran un libro que alguien estaba leyendo con una precisión aterradora. Mientras avanzaba en esta experiencia, la delgada línea entre curiosidad y terror se desdibujaba. Lo que comenzó como un simple impulso de exploración se transformó en una sensación de vulnerabilidad total. La obsesión de saber más sobre este asesino personal me empujaba a seguir, aunque cada paso aumentara el riesgo. La Deep Web, que siempre había considerado un terreno de misterios y secretos, se convirtió en un espejo oscuro que reflejaba mis peores temores, y yo ya no sabía si estaba jugando por elección o por fuerza. A medida que los días pasaban, la sensación de vigilancia constante se volvía casi insoportable. Cada notificación en mi teléfono me hacía saltar. Cada sonido fuera de lugar dentro de mi casa me hacía temblar. Las imágenes eran ahora casi diarias, capturas de mis movimientos, fotos de mi computadora mientras trabajaba,
e incluso videos cortos donde yo ni siquiera me daba cuenta de que estaba siendo grabado. Empecé a vivir en un estado de alerta permanente, incapaz de confiar en nadie. Mis amigos notaron el cambio, pero yo no podía explicarles nada. Nadie entendería lo que estaba sucediendo y mucho menos el peligro real que corría. Entonces llegó la primera interacción en tiempo real. La cámara de mi laptop, que creía apagada, mostraba a un hombre sentado en la oscuridad, con el rostro apenas visible, pero con una mirada que penetraba la pantalla y atravesaba la barrera del vidrio. «Te conozco más de lo que tú mismo crees», dijo, su voz tranquila y fría al mismo tiempo. No hubo gritos, ni violencia física directa, pero su presencia era suficiente para que mi corazón latiera como un tambor de guerra. Cada palabra que pronunciaba estaba destinada a desestabilizarme, a demostrar que nada de lo que hacía estaba fuera de su alcance. Mi paranoia alcanzó un punto crítico. Consideré mudarme, cambiar mi identidad, incluso desaparecer. Pero cada intento fallaba. Los mensajes volvían más precisos que antes, mostrando que no importaba a dónde fuera, la mente detrás de asesino personal siempre estaba un paso adelante. Finalmente comprendí la cruda verdad. No era un juego de azar, no era un simple hacker buscando diversión. Era alguien que conocía los límites de la mente humana y sabía cómo romperlos. La Deep Web, con toda su oscuridad y anonimato, había permitido que un desconocido se convirtiera en el arquitecto de mi miedo, y yo no podía escapar. El último mensaje llegó un lunes por la mañana. Breve, frío, definitivo. Hoy termina tu juego y tú decidirás cómo. Frente a la pantalla, con todas las ventanas cerradas y los candados de la puerta activados, me di cuenta de que la verdadera amenaza no era física, sino psicológica. La persona detrás de la pantalla había demostrado que podía controlar la percepción, manipular la realidad y usar el miedo como arma. La Deep Web había servido de puerta de entrada a un mundo donde lo imposible se hacía real, donde la curiosidad podía convertirse en condena. En ese instante, mientras miraba el chat por última vez, comprendí que mi vida ya no me pertenecía del todo. La oscuridad de la Deep Web no era solo un espacio digital, era un reflejo de nuestra vulnerabilidad, un recordatorio de que, detrás de cada clic, cada curiosidad y cada deseo de explorar, podía haber alguien observando, jugando y ganando, mientras yo solo era una pieza más en su tablero. Y entonces entendí algo más. El verdadero asesino personal no necesitaba tocarme físicamente. Había matado mi sensación de seguridad, mi confianza en el mundo, y lo había hecho de manera silenciosa, perfecta, desde las sombras infinitas de la Deep Web. Desde la primera vez que escuché hablar de la Deep Web, sentí una mezcla de curiosidad y temor, como si hubiera una puerta secreta en la que nunca supiera qué me encontraría al otro lado. Esa tarde, sentado frente a mi computadora en la penumbra de mi habitación, con la luz del monitor iluminando apenas mis manos, decidí explorar algo más profundo que los foros comunes. No buscaba nada en particular, solo historias extrañas, relatos de personas que habían visto cosas que la mayoría preferiría ignorar. Y fue así como me topé con la Red Secreta, un sitio oculto dentro de la Deep Web que prometía acceso a testimonios sobre vigilancia, paranoia y presencias desconocidas. Al principio todo parecía inofensivo, casi como leer cuentos de miedo. Personas describían sentir que alguien las observaba constantemente, recibir mensajes que no deberían existir, notar sombras moviéndose cuando estaban solos. Leí con atención cada entrada. Algunos relatos estaban acompañados de imágenes borrosas, capturas de pantallas que mostraban chats crípticos o fotografías tomadas en momentos íntimos, pero siempre sin revelar la fuente. Me dije a mí mismo que todo eso eran exageraciones, historias creadas para asustar, pero había algo inquietante en la manera en que los usuarios describían sus experiencias, algo que resonaba con un miedo visceral que no podía ignorar. No pasó mucho tiempo antes de que mi curiosidad dejara de ser un simple pasatiempo. Al navegar por un subforo particularmente oscuro, encontré un mensaje que parecía dirigido a mí, aunque no mencionaba mi nombre. Contenía una imagen de la calle frente a mi edificio, tomada desde un ángulo imposible de ser casual, y un texto breve: «Te estamos viendo». Mi corazón se aceleró. Mi primera reacción fue cerrar todo, apagar el router,
alejarme de la pantalla, pero algo dentro de mí me empujó a investigar más. Quería entender si esto era una coincidencia o si realmente había alguien o algo observándome. Con cada día que pasaba, la línea entre la ficción y la realidad se volvió más difusa. Empecé a recibir mensajes en plataformas que jamás había usado para nada personal, imágenes tomadas en mi propia casa, fotos de lugares que creía conocidos solo por mí. Mi paranoia se intensificó. Sentía que cada sombra en el pasillo, cada ruido nocturno, cada notificación que llegaba, era parte de un patrón que yo no podía descifrar. Incluso mis amigos notaron cambios en mi comportamiento, la manera en que revisaba constantemente mi teléfono, la cautela con la que caminaba por la calle, el miedo palpable que parecía rodearme como un manto. Mientras más me adentraba en la red secreta, más comprendía que no se trataba solo de relatos, sino de un ecosistema de vigilancia compartida, una red que se alimentaba del miedo de quienes la exploraban. Algunos usuarios desaparecían sin dejar rastro, otros dejaban mensajes de despedida, implorando a los nuevos que no siguieran investigando, que cerraran sus computadoras y se alejaran de la Deep Web. Pero yo estaba atrapado. No podía dejar de mirar, no podía ignorar los signos, y pronto me di cuenta de que alguien o algo había puesto sus ojos sobre mí. Cada sonido, cada movimiento, cada clic en mi teclado parecía ser observado, registrado, manipulado. A medida que seguía entrando cada noche a la red secreta, sentía que algo en mí comenzaba a deteriorarse. Dormía poco, comía menos, y cada vez me costaba más distinguir si lo que veía en mi entorno era real o simplemente producto del miedo acumulado. Pero había algo que me empujaba a continuar. Un mensaje recurrente que aparecía en hilos diferentes, siempre firmado por el mismo nombre, El Observador. Primero pensé que era solo un usuario más, un moderador siniestro intentando mantener viva la atmósfera de terror del sitio. Pero bastó leer uno de sus testimonios para entender que su presencia era distinta. Escribía como si conociera los pensamientos de quienes lo leían, como si supiera en qué momento exacto alguien estaba a punto de cerrar la pestaña o cuando un usuario apagaba la cámara del portátil. Sus mensajes eran inquietantemente precisos, directos, cortos. Y cada vez que publicaba algo, varias personas respondían asegurando que después de leerlo, habían empezado a escuchar pasos en sus casas. No tardé en recibir mi primer contacto directo con él. Un mensaje que apareció en un recuadro negro sobre mi pantalla, sin advertencia, sin plataforma visible. ¿Por qué sigues buscando? Ya estás dentro. Salí de la página de inmediato, pero la pantalla se quedó congelada varios segundos antes de volver a la normalidad. No sabía qué era peor, pensar que alguien había hackeado mi computadora, o pensar que nunca había sido un hackeo, sino una reacción normal dentro de esa red secreta. Me repetí que todo debía tener una explicación lógica, que seguramente algún script había detectado mi actividad, y lo demás era solo coincidencia. Pero entonces llegaron las fotos. Primero una de mi sala tomada desde el ángulo donde suelo dejar el teléfono, luego una de mi cocina, con la luz del refrigerador iluminando la mitad del encuadre, y finalmente, la que me congeló la sangre, una fotografía mía, dormido, tomada desde la puerta de mi habitación. La profundidad del terror no la sentí en ese instante, sino minutos después, cuando repasé mentalmente la noche anterior, y no encontré ninguna posibilidad de que alguien hubiera entrado en mi casa sin que yo lo notara. Revisé cerraduras, ventanas, cámaras de seguridad del edificio. Nada. No había señales de intrusión. El archivo venía acompañado de un texto: no duermes solo. Las siguientes noches se volvieron un infierno. Dejé de usar el portátil, pero empezaron a llegar mensajes al móvil. Lo apagué, y entonces empecé a recibir correos desde direcciones imposibles. Lo dejé en modo avión, y las notificaciones siguieron apareciendo como si alguien estuviera saltándose todas las barreras que pudiera imaginar. En la red secreta encontré testimonios parecidos, personas que afirmaban que el observador no solo vigilaba, sino que entraba físicamente o no en sus vidas. Algunos describían escuchar voces al dormir. Otros decían sentir respiraciones detrás de ellos cuando apagaban la luz. Había quien incluso aseguraba haber visto una sombra en la esquina de su cuarto, inmóvil, siempre mirando hacia la cama. Comencé a comprender que la red secreta no era un simple sitio, sino un enlace, un punto de entrada para algo que no se comportaba como un humano ni como un programa, algo que aparecía cuando uno lo invocaba sin darse cuenta.
algo que te estudiaba, algo que esperaba. Y una noche, cuando ya no podía más, cuando mis manos temblaban y mis ojos ardían por no dormir, recibí el mensaje que cambió todo. Mi teléfono vibró una única vez, sin notificación previa, sin remitente, solo un archivo de audio de 5 segundos. Lo reproduje. En el silencio más puro, escuché una respiración profunda, lenta, demasiado cercana. Luego una voz, susurrando mi nombre. Se me cayó el teléfono. Me quedé paralizado por varios minutos, incapaz de entender cómo alguien podía saber tanto, cómo podía estar tan cerca sin que yo lo notara. Respiré hondo, intenté convencerme de que era una broma, un montaje, algo que podía explicarse. Pero entonces, sonó el teléfono fijo de mi casa. El teléfono fijo, ese aparato que no sonaba desde años, que nadie tenía registrado, que casi había olvidado que existía. Temblé. No quería contestar, pero tampoco podía dejarlo sonar. Tomé el auricular con la mano sudorosa. «¿Hola?», dije tratando de sonar firme. Hubo un silencio largo, pesado, como si alguien estuviera ahí, escuchando mi respiración. Y entonces, la misma voz del audio, pero esta vez más clara, más humana, más real. «Ya estoy aquí». La línea se cortó, y en ese instante, sentí claramente una presencia detrás de mí.